Reciban un gran saludo desde la diócesis de Knoxville. Nos da mucha alegría presentarles Del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García. Un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay una hermosa oración de un viejo pescador de Gran Bretaña que dice: «Tu mar, oh Dios, es tan grande, mi barco tan pequeño». Estas líneas expresan nuestra pequeñez ante la inmensidad de la creación de Dios. Imaginémonos, por ejemplo, que vamos en una barca en medio del mar, la inmensidad del agua, de la creación. No podemos ver la otra orilla. Como la oración de un pescador que habla de nuestra vulnerabilidad ante el mar poderoso e imperceptible. Somos todos conscientes de la imprevisibilidad de la vida misma y de nuestra propia vulnerabilidad ante fuerzas que no podemos controlar, las fuerzas del mar, las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, la pandemia nos ayudó a traernos en casa, a unirnos, a encontrarnos. Fue algo que no pudimos controlar. Inmediatamente se encontraron vacunas unos tiempos después, unos meses después, pero eso nos obligó a hacer cosas que no teníamos planeadas. Una vez, visitando a una señora que estaba en su cama muy enfermita y muy grave, había un cartel arriba en la pared de su cama que decía: «La vida es frágil, manéjala con oración». Esta mujer sabía por experiencia lo impredecible que era la vida. Y también era consciente de su propia pequeñez y de su impotencia ante su enfermedad. Pero también era consciente de que tenía que orar y no desfallecer en su fe. En la escena de la lectura del Evangelio de hoy, según las palabras de este pescador también, que es esta oración inicial, encontramos a los discípulos en un bote pequeño y frágil, llenos de miedo, luchando con un mar embravecido y un fuerte viento en contra de ellos. El mar de Galilea estaba rodeado de colinas y fuertes vientos que podían bajar de los valles y agitar el mar. En todo tipo de formas todos podemos encontrarnos luchando con un mar embravecido y un fuerte viento en contra. Sentimos nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Las probabilidades a veces están en contra y parecen más fuertes que nuestros recursos. Miremos la segunda lectura de hoy. Pablo parece estar hablando de este tipo de situación abrumadora. Él dice: «Mi dolor es tan grande, mi angustia mental es interminable». Él estaba triste porque se daba cuenta de que su propio pueblo judío, del que él tanto se enorgullecía, estaba rechazando a Jesús como Mesías, esperando por tanto tiempo. Se sintió impotente ante su negativa a creer y casi se hundió bajo el peso de todo. Aquellos a quienes amamos y apreciamos no siempre toman un camino que creemos, el camino de la fe que les damos nosotros en la vida. Muchos padres sufren cotidianamente por tratar de enseñar la fe a sus hijos y por animarlos a que vayan a misa. De muchas maneras por animarles a que se casen, a que vivan su fe, pero muchas veces también sienten la impotencia ante esta situación, pues ellos no responden, no escuchan, se enojan. Y muchas veces su fe se ve amenazada por el mundo de hoy. Muchos jóvenes que gritan a sus padres que no creen, que contradicen sus creencias, que no los respetan. Tristemente pasa esto hoy en día y también tristemente hay padres que lo permiten.
Mientras los discípulos en la lectura del Evangelio de hoy luchaban contra los elementos de la naturaleza, es posible nosotros que nos preguntemos, ¿pero dónde estaba Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Él fue el que los hizo subir al bote, a navegar a través del mar a la otra orilla. Jesús sabía lo que iba a pasar. Podríamos pensar nosotros eso. Y la respuesta a esta pregunta era que Jesús estaba orando. Jesús los envió a sus discípulos a través del mar en una barca. Y Jesús se fue a una colina a orar. Jesús estaba solo en oración. Y sin embargo Jesús sabía posiblemente lo que podría suceder o lo que les estaba sucediendo. Por eso, en su oración, no se apartó de sus discípulos. Mientras oraba, se dio cuenta de la lucha de ellos en ese pequeño bote en el gran mar y vino a ellos en su lucha. Queridos hermanos, en nuestras propias luchas, con lo que la vida nos puede traer, podemos preguntarnos, ¿dónde está el Señor? En esos momentos tan difíciles, el Señor nunca está lejos. Camina hacia nosotros. En su carta a los Romanos, Pablo habla de Jesús como alguien que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es tranquilizador pensar que el Señor siempre está orando por nosotros. Él está presente en oración para nosotros en nuestras luchas. Así como estuvo presente en oración para los discípulos en ese momento, en que el mar y el viento zarandeaban ese pequeño bote. Cuando los discípulos sintieron por primera vez la presencia física del Señor en medio de la tormenta, pensaron que era un fantasma porque estaban aterrorizados, estaban enceguecidos del miedo. Sin embargo, no hay nada de fantasmal en la presencia del Señor. No es ese tipo de presencia que da miedo. Su presencia al acercarse en esos momentos trae calma en su fragilidad. En ese momento en que ellos se sentían tan temerosos, el Señor les trae su presencia amorosa. Y como dice en la carta de San Juan, el amor perfecto echa fuera el miedo. Incluso después de habernos dado cuenta de la presencia del Señor en muchas ocasiones de nuestra vida, aún podemos sentirnos que nos hundimos, que estamos solos. Como Pedro en la lectura del Evangelio de hoy. Habiendo invocado al Señor y haberle pedido que los ayudara, comenzaron a perderlo de vista nuevamente y Pedro empezó a hundirse. En estos momentos, todo lo que podemos hacer es orar. La oración de Pedro es, sálvame Señor, sálvame. Todos hemos orado de alguna manera en esta versión. Es una oración que nace de la profundidad de nuestro corazón. Uno de los salmos del Antiguo Testamento comienza diciendo así: desde lo profundo a ti clamo, Señor. Señor, escucha mi voz. Es igualmente en la lectura del Evangelio donde esta palabra tiene efecto. Cuando Pedro comienza a decir, Señor, sálvame, y el Señor extiende su mano y lo sostiene. Por eso, queridos hermanos, una pregunta para este día de hoy, este día especial, este día domingo del Señor, es ¿qué me mantiene a flote cuando la vida es una lucha? Cuando la tormenta y el viento golpean mi pequeña barca, ¿qué me sostiene? ¿Qué me mantiene en flote? Y podríamos responder esa pregunta de diferentes maneras, nuestra familia, nuestros buenos amigos. Y podríamos añadir la fe, sabiendo que el Señor camina con nosotros en las aguas tempestuosas. Pero hermanos, reconozcamos que el Señor viene a nosotros en la tormenta ruidosa y tumultuosa. Pero la primera lectura de hoy nos sugiere que también viene a nosotros en la calma. En la lectura nos dice que el sonido de una brisa suave, el Señor nos susurra en silencio, nos habla. Y si podemos aprender de esto, a escucharlo en el silencio, también estaremos aprendiendo a escucharlo en los momentos de la tormenta. Que el Señor nos ayude y que podamos tener cada vez más una fe firme para que nunca el Señor nos diga, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Que el Señor nos bendiga en este día domingo y nos ayude a aumentar nuestra fe. Así sea.